Bueno, acompáñenme a orar, por favor, para iniciar, ¿verdad? Padre, esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, reunidos como iglesia, primeramente para honrarte, Señor, levantar tu nombre, bendecirlo, Señor, alabarte, y también, Señor, por la provisión de la palabra que tienes para este día, Dios. Te ruego, Señor, que trabajes en el corazón de los hermanos, Señor, y uses mi boca, Señor, para transmitir las verdades que tú quieres este día, Señor, exponer. Estoy consciente, Señor, de mi debilidad, Señor, y que somos pequeños, Señor, pero tenemos la confianza puesta en ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Bueno, pues como comentaba nuestra pastora Rocío, estamos dentro de la serie Una familia para Dios, ¿verdad? Y déjenme comentarles que esta enseñanza del día de hoy es un previo o una introducción a la serie de enseñanzas que vamos a estar teniendo en el campamento. ¿Sí? Si usted ya está inscrito o se va a inscribir, pues ponga mucha atención para que no llegue en blanco, ¿verdad? Y bueno, el tema del día de hoy es juntos en su presencia. Ya estuvimos recibiendo las últimas dos enseñanzas. Bueno, la primera fue un corazón para adorar, ¿verdad? Y la pasada, pues acerca de deleitarnos en la adoración. ¿Sí? Entonces ya tenemos un conocimiento, ya no podemos decir, no, pues es que yo no sabía cómo, ¿verdad? Entonces ya sabemos, tenemos un conocimiento, pero ahora esto lo vamos a llevar a la práctica. Lo que ya aprendimos, ¿sí? Vamos a darle la importancia de desarrollarlo, pero ahora como familia, principalmente pues el núcleo, ¿sí? Nuestra propia familia, y después pues como congregación. Entonces, por favor, tenga ahí en su Biblia el versículo de Lucas 2, versículo 41, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, tocante a esto de la adoración, el pueblo de Israel adoraba a Dios en muchas formas, ¿sí? En lugares diferentes. Por ejemplo, con los patriarcas, pues iban y Dios hacía algo en medio de ellos y levantaban un altar, ¿no? En diferentes lugares. No había como que una instrucción de en tal lugar lo vas a hacer. Después con Moisés ya se dio se dieron especificaciones de cómo se debía hacer, en qué lugar, quiénes, todo, ¿no? De la A a la Z. Entonces, tenían ya una forma, después de Moisés, sistemática para hacerlo. Y bueno, dentro de esta forma de adoración, practicaban, ¿ustedes saben cuál es la fiesta que practicaban semanalmente? El Shabbat, ¿sí? Y también tenían festividades anuales, ¿sí? Como la Pascua, tenían la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la de las semanas y la de la expiación. Entonces, pues, todas las semanas estaban, ¿no? Recordando, leyendo las escrituras, estaban, pues, adorando a Dios de la forma, tengan en mente esto, es la forma en que Dios estableció cómo lo tenían que hacer, ¿sí? Entonces, el hecho de que siguieran esto, estaban cumpliendo con lo que Dios dijo, ¿sí? Pero no es todo.
Y el hecho de que continuamente, año tras año y semana tras semana, estuvieran haciendo estas festividades, pues brotaba de un agradecimiento y un asombro acerca de Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto y iba la columna de fuego, verdad? Entonces, pues, nada más así tantito, transpórtese a ese lugar y estar viendo, o sea, no, así camínale, pues, viendo la columna, ¿no? Así como. Entonces, digo, después, ¿no? Así, paréntesis. Lo triste es que, viendo eso, al poco tiempo, o sea, ya se les olvidó. Qué mala onda eran, ¿verdad? Pero no todos eran así. Entonces, esta adoración, como les comenté, se desprendía de ese agradecimiento y asombro acerca de quién era Dios, de quién es. También Dios dejó muy en claro que las cosas que Él había hecho con el pueblo, ellos debían recordarlas a sus hijos, estarlos continuamente enseñando. ¿Para qué? Número 1, para que no las olvidaran, ¿verdad? Para eso nos recuerdan una cosa, pero también para que desarrollaran una devoción personal. Si ustedes leen pues no, en serie los libros de la Biblia, o han leído en su mayor parte el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en ocasiones al pueblo se le olvidó las cosas que Dios había hecho. Y dice, pecaron contra Jehová, ¿sí? Olvidándose. Varias veces pasó eso. ¿Por qué se imaginan que pasó eso? Lo más probable es porque dejaron los padres de recordárselo a sus hijos. Pues estos ya iban en blanco hasta que venía un profeta, se paraba en medio de ellos y Dios hizo esto con sus padres y entonces la importancia de estar recordando. Y bueno, en cuanto a nosotros, pues qué mayor privilegio tenemos, ¿verdad? Que fuimos rescatados, que podemos acceder a su presencia, no estamos limitados a una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces tenemos ahora sí que la cortina está abierta. Entonces también es una gran responsabilidad, ¿sí? Y también es una responsabilidad transmitir esto a nuestros hijos, ¿sí? Sabemos todos que la salvación es personal, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ayudarles en el camino, a hacer las cosas, pues nuestra parte, ¿sí? Es una ordenanza bíblica. No porque se lo dijo el Señor al pueblo de Dios, no, pues es que eso nada más fue en el Antiguo Testamento. No, o sea, es una enseñanza, es un principio, ¿sí? En cuanto a esto, hermanos, de enseñar a los hijos, podemos nosotros decir, bueno, es que pues ellos tenían ya una forma definida, una forma sistemática de enseñarles, ¿no? Dios les dijo, van a enseñar esto y les van a decir esto, tal. Y bueno, pues así está fácil, ¿no? Pues ya tengo todas las instrucciones, pero por la razón de que somos ritualistas por naturaleza, si nos ponen algo sistemático, lo más seguro es que solo lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer. Entonces, ahora sí que tiene sus dados, ¿no? Pero hubo una familia que está el testimonio en las Escrituras, que sí lo sabía, que sí lo hacía, cumplía los mandamientos, pero iba más allá de eso. Disponían de su tiempo, disponían de sus recursos para adorar a Dios en la forma que Él lo estableció. Vamos ahí a su versículo, por favor, en Lucas 2:41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Comenté ahorita, ¿verdad? Era una festividad anual. Entonces,
pues esta era la forma en la que ellos tenían establecido la adoración a Dios. Era una tradición que era una ordenanza, ¿sí? Esta fiesta de la Pascua era la primera y la más importante, porque en esta recordaban cuando el ángel pasó por ¿se acuerdan? Que tenían que cumplir una especificación que se les hizo de poner la sangre. Y bueno, pasó el ángel y murieron los primogénitos de los egipcios. Estaba también la fiesta de los panes sin levadura, que conmemoraba los primeros 7 días del Éxodo. Entonces, miren, punto importante aquí a considerar. En estas fiestas se requería que se presentaran los varones. ¿Sí? Son los que tenían la responsabilidad o tenían el mandato de ir. Les doy la cita, la leo rápido, en Deuteronomio 16:16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Sí? Entonces, el mandamiento era para los varones. Y recuerdan que dice el versículo, el primero, el 41, se iban sus padres. ¿Qué implica? Pues que iban los dos, ¿verdad? Iba María también. Entonces, el hecho de que ella también fuera, pues dice mucho. Porque pudieron ver, no, nos cumplimos con la ley, mi esposo va. No, o sea, ella también iba. Y esto puede, pues nos hace unas preguntas, ¿sí? ¿Por qué Dios escogería a José y a María para que fueran los padres de Jesús? ¿Sí? ¿Qué había en particular en ellos? O sea, ¿qué tendrían, qué capacidades tendrían extraordinarias que no pudiera tener otra persona? Todos cumplían con la ley, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan cuando fue la anunciación? Ella se cree que tenía aproximadamente 15 años. Y ahí aquí en mismo Lucas, en el capítulo 1, después de que el ángel le dice pues lo que iba a pasar, y ella creyó, y viene un cántico, ahí en el capítulo 1, versículo 46. Este cántico es un concentrado de las verdades que enseña el Antiguo Testamento o las Escrituras que en ese momento tenían vigentes, ¿sí? Entonces, a su edad estaba, o sea, sabía lo que estaba diciendo. Entonces quiere decir que ella desde pequeña había demostrado una devoción, no solamente en cumplir lo que Dios decía, sino iba más allá, ¿sí? Tenía una devoción genuina por Dios, ¿sí? Por la adoración. Entonces, por lo tanto, será importante que nosotros vayamos más allá, a veces en las cosas que se nos encomiendan. ¿Recuerdan lo de siervo inútil? ¿Sí? Haz lo que se te pidió y ya, ¿no? Pero si vamos más allá, no es que vamos a sobornar a Dios, pero si lo hacemos de corazón, son cosas que Dios no deja pasar, ¿sí? Y aquí lo vemos. Fíjense el privilegio que les dio, o sea, no fue cualquier trabajo. Entonces, es importante estar preparado siempre y darle la importancia, aunque sea un pequeño trabajo, al trabajo más pequeño que podamos hacer para Dios, pues tenemos que darle la seriedad, ¿sí? Pensemos que María, pues sí leía las Escrituras, sí, porque las tenían que leer,
¿sí? Tenían que pues hacer los rituales, ¿sí? que se mandaban, pero que solo lo hiciera por deber. Entonces, quiere decir que ella sí lo hacía, pero había en su corazón pues una pasión que Dios vio. Entonces, fue nada más tal vez leer las cosas o hacerlas, o en su casa ayudar a su madre. Entonces quiere decir que esos pequeños detalles sí cuentan un montón, que a veces nosotros dejamos, pero hey, no pasa nada. Miren, yo sé que ya la enseñanza pasada se habló acerca del significado de adoración, ¿sí? Nomás voy a tocarlo un poquito más. Adoración, el verbo más usado en el Nuevo Testamento es la palabra griega proskuneo, que es hacer reverencia o dar obediencia, ¿sí? Bueno, ahí en el diccionario Vine hay una nota cuando define esta palabra, dice que la adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras. Una consideración de los verbos anteriores, los de hacer reverencia, dar obediencia, muestra que no queda limitada solo a la alabanza. Estamos conscientes, ¿verdad? Sino que demanda un derramamiento del corazón, ¿sí? En alabanza, en acción de gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. O sea, en el momento que nosotros, es Dios, ¿sí? La forma en que lo hacemos es adoración. Porque podemos cantar y levantar las manos, ¿sí? Hacer los rituales, por así decirlo, que hace el cristianismo, ¿no? O sea, las formas más pero podemos hacerlo por hacerlo nada más, sin que haya un reconocimiento al momento de ejecutar esto. Yo recuerdo en la congregación hace años, no muchos, más bien poquitos, ¿no? Que iba, nos enseñaban, casi era una materia, nos enseñaban a que durante la predicación teníamos que decir gloria a Dios o aleluya, ¿sí? ¿Y está mal? No, ¿verdad? Pues es una forma de reconocer, ¿sí? Gloria a Dios, pues sí. Pero el problema es que si no lo decíamos, entonces ya, a ver, pues no, fulanito, capítulos leídos, tantos, ayuno, tantos. ¿Cuántas veces casi dijiste gloria a Dios o no dijiste y no? A ver, ¿qué está pasando contigo? Entonces uno así, ¿no? Glorias, pero que nadie viera quién dijo, ¿no? Como pena. Pero era nada más no había un reconocimiento. No sé si los hermanos que ya tenían tiempo seguramente sí, ¿verdad? Lo hacían con una pasión, pero a veces oía hasta, bueno, a veces le ayudaban al predicador. Cuando ya sí sentía como que se iba extraviando, ya un gloria a Dios ya era una muletilla que agarraba, ¿no? Se colgaba de ahí, pero nada más era algo, no tenía, cuando yo lo decía, no reconocía, nada más para, sí, gloria a Dios, y volteaba a ver a mi líder, ¿no? No, sí dije, fui yo. Entonces, va más allá de esto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define adoración como reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Esto ya lo dominamos, ¿verdad? Voy a hacer un examen, Rocío, sí, al final de la serie. ¿Verdad? Un examen a ver si todos dicen sí, que todos los conceptos sí los dominan. Bueno, entonces, cumpliendo las ordenanzas de la ley, es que los padres de Jesús mostraban adoración a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solo era un domingo por la mañana,
sino eran, por ejemplo, los 7 días de la fiesta de los panes, que había que estar allí. Miren, más o menos eran como 150 kilómetros entre Nazaret y Jerusalén, ahí se tenía que hacer la fiesta. Y era un camino aproximadamente de 3 días a pie. Entonces, pues ocupa recursos, sí, hay que llevar comida, llevan niños, hay que llevar agua. Entonces no es así como que ahorita, oye, vamos a La Paz, ¿no? Ya si traes un carrito 4 cilindros, pues hasta con 500 pesos vas y vienes. Pero las implicaciones que tenía mover, y luego era un buen de gente. Entonces, aparte, el tiempo que iban a estar allá, ¿sí? Pues sí era un deber, pero aquí ellos estaban demostrando una pasión. Y sí, ahí sí es una lección, pues, muy grande para nosotros, ¿verdad? Que a veces ponemos unos pretextos que no, pues. Recuerdo una prédica del pastor Chuy que hablaba de los hermanos que están en la sierra de Oaxaca, ¿sí? Que algunos, o sea, son caminar día y noche para llegar a la reunión, y no de 2 horas, sino de 4 horas, ¿sí? O más, y luego regresé a pie otra vez entre las montañas, y pues ya saben que hay es selva, bosque, algo así, es bosque, y pues hay animales, ¿no? Entonces, pues peligros con los niños, caminar, y a veces que estamos aquí cerca, ¿no? Entonces, sí estamos un poquito, nos falta conciencia a veces, ¿no? Pero Dios se entiende, a veces decimos, no, pues que se me hizo tarde, pero Dios se entiende. Y entonces, ¿y aquellos en qué nivel están? O más bien nosotros, ya mejor Dios dice, ya, mejor no te digo nada. Bueno, versículo 42, por favor. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí nos está hablando no de la fiesta perdón, se está hablando, cuando habla aquí de la costumbre de la fiesta, y que menciona los 12 años, había un ritual, le podemos decir así, llamado Bar Mitzvah. Tal vez algunos conocen el término, o a lo mejor algunos ya son Bar Mitzvah. ¿Qué era eso? Cuando los niños o niñas llegaban a la edad de 12 o 13 años, ya por ley se les consideraba como mayores de edad, pero es mayoría de edad para la cuestión religiosa, ¿sí? Había diferentes mayorías de edad, pero en específico esta era ya se consideraban, bueno, el significado aproximado de este término es hijos de la ley o hijos de los mandamientos, ¿sí? O sea, ya tenían responsabilidad en cuanto a la ley a partir de esa edad. Y es que aquí menciona que menciona la edad de Jesús, ¿sí? Jesús seguramente, pues desde pequeño, aquí habla de este pasaje específico que tenía 12 años, ¿sí? Por esta costumbre, por esa tradición, pero seguramente él acompañaba a sus papás desde bebé a las fiestas. Entonces, cada oportunidad que había en tradiciones, en fiestas, pues él iba. Y miren, aquí nosotros debemos considerar que los niños, o que el ser humano, aprende por imitación. Y puede ser una espada de 2 filos, ¿no? Porque podemos enseñarles a nuestros hijos buenas cosas, buenos hábitos, y los van a aprender, pero también van a aprender los malos hábitos, ¿sí? Entonces,
Tomen en cuenta eso. El templo era el lugar destinado para la adoración a Dios. Sabemos que nosotros, es nuestro corazón, el lugar donde rendimos adoración a Dios. Pero también es una ordenanza congregarnos. Algunos traemos acá un chip, ¿no? Todavía de que el templo, voy al templo. Es una cuestión de término nada más, ¿sí? Se entiende muchas veces pues que traemos ya la inercia. Pero el corazón es el lugar de adoración. Por eso se nos pide que estemos observando, ¿sí? Y pidiéndole a Dios pues, que saque las cosas que nosotros no vemos y que esté limpiando constantemente, porque es el lugar donde adoramos a Dios. Pero también está la ordenanza de venir, ahora sí que traer sus corazones, ¿sí? Y adorar a Dios todos juntos. ¿Sí estamos de acuerdo que es una ordenanza de parte de Dios? Okay. Ya les comenté que los jovencitos de esta edad, ¿sí? Conmemoraban el Bar Mitzvah, y a las niñas Bat Mitzvah, nada más cambiar la R por la T. Entonces, a partir de esa edad adquirían derechos, ¿sí? Incluso las jovencitas, a esa edad, ya se les permitía casarse, ¿sí? Si querían. Entonces, pues ya con esa mayoría religiosa, pues Jesús pudo haberse quedado en el templo tal vez, ¿sí? Pero aunque él sabía quién era su padre, ahorita lo vamos a ver, él tenía en mentes, tenía en su corazón quién era su padre, ¿sí? Pero no tenía problemas por sujetarse a sus propios padres, a José y a María. Aunque ya tenía derechos, ¿sí? Tal vez no como por cultura, pues aquí a los 18, si ya no aguantas, dices, no, a los 18, bye, ¿no? Pero él no. Entonces, vemos a Jesús como un ejemplo excepcional de un adorador. Vemos toda su vida, una vida de adoración desde el principio, sí, hasta su crucifixión, y una vida incansable de obediencia y de honra. Estos aspectos, hermanos, son básicos. No podemos decir que adoramos a Dios si no estamos en obediencia, ¿sí? O si no honramos. No se puede. Se vería así muy hipócrita, ¿verdad? Vamos al 43. Sígueme ahí con su vista, por favor. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo les diré? Si yo pierdo de vista o no encuentro a mi niño no sé, él está en la casa, sí, siempre ahí, no está cerrado. Pero si después de un día no lo encontramos, o sea, los que tienen niños, ¿no? Saben de qué. Sentimos que ya se acabó el mundo. O sea, ahora 3 días pasaron. Imaginen la angustia que estaban sintiendo, o sea, al no hallarle. No sé quién ha ido así a los tiendas, ¿no? Hay así aparadores, hay mucha ropa y hay unos niños que les gusta esconderse. Híjole. Una prima mía varias veces se las aplicó a mi abuelita y a una tía. O sea, casi ya la ambulancia venía por mi abuelita. Era un niño, perdón, mi primo, riéndose. Y aquellas mujeres ya, los que tienen hijos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Algunos padres pueden decir, no, ya no lo encontré, ¿no? Mala onda. Entonces,
¿Dónde estaba Jesús? ¿Ya vieron dónde? Un niño de 12 años, pues fiesta ahí, ¿no? Gente, pues pudo haber estado en lugares donde van los niños de 12 años, ¿sí? Tal vez el último lugar que podrían pensar que estaría, pues es en el templo, ¿sí? Pues en una plaza, en un parque, no sé si haya habido parques, ¿no? En lugar de carrusel eran con animales de verdad, ¿verdad? Borreguitos así. Pero no, Jesús estaba en el templo, ¿sí? Y dice que estaba entre los doctores de la ley. Miren, cuando eran las festividades anuales, pues venía gente de muchos lugares, y entre ellos, pues destacados rabinos, o sea, que gente que estaba preparada, ¿sí? Y se juntaban para disertar por diversos temas, ¿no? Entre ellos los populares era la venida del Mesías, porque lo estaban esperando, ahí estaba con ellos. Entonces, ¿en qué otro lugar podía haber estado un corazón que ardía o en celo por las Escrituras, ¿sí? por las verdades de Dios que ya estaban en él, y escuchar a estas personas hablando? Tal vez unos sí medio latinaban, o otros nada que ver. Entonces, estaban ahí. Recuerdo pues fue no sé, un testimonio, puede ser, de unos padres que tenían 11 hijos, ¿sí? Y a los 11 ellos los educaban en casa, en Estados Unidos, homeschooling. Y dicen que cuando ellos iban a un restaurante, pues imagínense, ¿no? Los meseros miraban 1, 2, ¿sí, no? No, pues agarren lo que puedan, ¿sí? Y los niños sentaditos, con sus cubiertos, comiendo, tranquilos, platicando. Dice que el niño más grande, como de 11 años, ya podía tener una conversación teológica con él. Entonces, eso es pues ocupar el tiempo, ¿verdad? Cuando salía esa familia del restaurante, los meseros se ponían en fila y les aplaudían. ¡Wow! ¿No? O sea, la educación que mostraban. 11 hijos. Algunos tenemos 2, unos tienen 1, ¿sí? Y con 1 se puede destruir un restaurante. Entonces, Jesús a esta edad ya disertaba temas teológicos. Pues vean dónde estaba, entre los doctores de la ley, dice ahí la Escritura. Vamos al 47. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, está hablando aquí de sus padres, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, parafraseando, ¿por qué nos hiciste esto? No sé qué cara tendría, ¿no? Así como enojada, o casi se le quería comer con los ojos, no sé, ¿no? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, imagínense que Lian me dice, ¿y por qué me buscas? ¿No? Le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo creo que con eso que les dijo, no sé si traían coraje y la angustia, porque dice aquí la palabra que no entendieron las palabras que les habló. 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, se las volteó. Han dicho, no, ahorita que lo encontremos, ¿no? Y las respuestas que le dio. Entonces, pues vemos que Jesús fue un perfecto bar mitzvah,
¿sí? O sea, 12 años, ahí está, un conocimiento extraordinario de los mandamientos. Y mostró con esto, pues, un alto grado de madurez, ¿sí? Porque se juntan los maestros, se juntan personas adultas y, hey, mijo, hazte para allá, por favor, estamos aquí ocupados, ¿sí? Pero, o sea, le dieron chance, pues vieron su madurez. Y no solo escuchaba, como dice ahí, sino era parte del discurso, y con gran sabiduría daba respuestas y también respuestas a las preguntas de los doctores de la ley. Aquí termina la introducción. ¿Okay? Ahora sí. Pregunta número 1. ¿Dónde están nuestros hijos? Contéstesela en su mente, ¿sí? ¿Cuál es la actitud de nuestros hijos a la hora de estar en los tiempos de reunión? Primero, si están en los tiempos de reunión, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de estar su actitud en los tiempos de reunión? Para los judíos, pues, tenían ya esta serie de ordenanzas sistemáticas, ¿sí? Entonces los niños iban con ellos, pero en nuestra cultura, o sea, tenemos hijos y no sabemos, si no somos creyentes, pues los niños ven lo que sea en televisión, hacen lo que sea. Y ahora, como creyentes, pues, a menos de que estés buscando en las Escrituras instrucción para ellos, ¿sí? Vas a saber cómo hacerle, pero si no, pues también, o sea, no vas a tener ni idea de qué hacer o cómo. Yo les decía a unos hermanos que en una congregación, otra vez así, ¿no? De mala onda, donde íbamos, algunos papás, bien devotos, estaban acá enfrente, echando marometas y mortales así, ¿no? Adorando a Dios y revolcándose y bueno, toda esa serie de cosas. Pero afuera de la iglesia atrás, también los niños hacían lo mismo, pero en la tierra. ¿Ustedes creen que, o sea, esa adoración que se presenta, Dios está viendo si tú así no muy devoto y tu niño? A veces nosotros los adultos no mostramos ni la mitad del interés que Jesús mostró. Y si no mostramos ese interés, ¿cómo se lo podemos exigir a nuestros hijos? Porque queremos que nuestros hijos se porten bien, ¿verdad? Que sean un ejemplo. Pero si nosotros, recuerden lo de la imitación, si nosotros no lo somos, pues no tenemos la calidad moral para exigirlo. Entonces, tocante a este aspecto, si nosotros lo hacemos, estamos primero haciéndolo por obediencia, porque Dios lo pide, ¿sí? Entonces, el hecho de, por ejemplo, congregarnos, pues es adoración básica, ¿sí? Estamos obedeciendo, estamos adorando, estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos. Porque vi un video el otro día, creo que bueno, es de una congregación que que lo hicieron para concientizar, ¿sí? Es una niña que salen las imágenes de su papá maltratando a su mamá. Y yo voy a hacer lo mismo que tú, le decía. Y sale el papá, así, va manejando y tira un papel por la ventana. Yo voy a hacer lo mismo que tú. Entonces, si nosotros somos obedientes, básicamente en venir, dejemos ahorita de lado el hecho de cómo lo vamos a hacer. Básico, venimos, ¿sí? Ok, pues mi papá es puntual, asiste pues con regularidad, ¿sí? Y luego ya en el momento de la adoración, dice la persona que está dirigiendo,
levanten sus manos. Si nosotros estamos en entrenamiento a los niños, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. No, es que a mí no me gusta levantar las manos, ¿sí? Si somos padres y tenemos hijos, es que a mí no me gusta. Bueno, pero hay una instrucción, ¿sí? Para al momento de adorar. Entonces, a lo mejor no te gusta, pero enséñale, ¿sí? Porque tal vez a él sí le va a gustar. No hay que ser egoístas. O levantar la voz, o cuando se nos dice con tus propias palabras, ¿sí? Y empezar, y que nos escuche, o tenerlo ahí, o decirle, ¿qué le dirías al Señor? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas prácticas que podemos hacer en obediencia primero, porque primero tiene que aprender cómo hacerlo. Tal vez no lo va a hacer al principio por la razón correcta, pero primero va a aprender y ya después le vas a enseñar cuáles son las razones correctas. La palabra de Dios nos enseña que debemos presentar sacrificio de alabanza, ¿sí? Tocante a este tema. En Hebreos 13:15 se los leo. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es una ordenanza. No dice, si tienes ganas, el día que quieras ir, ¿sí? No. Que presentemos a Dios sacrificio de alabanza. Y nos exhorta a presentarlo con nuestra boca, pero también con una vida rendida a Dios. Hay un texto, pues, yo sé, conocido para ustedes, Romanos 12:1, que habla de tener una vida, que nos habla de cómo tener nuestra vida rendida a Dios, ¿sí? Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, ¿sí? Entonces, nos exhorta la Escritura así, o sea, así decir las cosas, pero también, o sea, que usemos nuestro lindo cuerpo, ¿verdad? O sea, que lo traigamos y que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Decía ayer al pastor, pues ya ven que estamos, gracias a Dios, ¿no? Hay una herramienta más que se graban las predicaciones, y para algunos hermanos desentendidos, pues no, pues mejor ahora. Antes me sentaba a escuchar, ahora me puedo sentar, levantar los pies y verlas. Gracias, Señor, qué bueno eres. No. O sea, qué padre que tenemos eso, pero hay una responsabilidad, hay un ejemplo que dar. Entonces, la perspectiva bíblica de la adoración, como les decía, está plasmada ahí en Romanos, y les voy a comentar esto. En cuanto a que nosotros, pues si lo hacemos, ¿sí? O sea, si los que están aquí, yo pienso que los que vinieron hoy, vinieron porque son cristianos de verdad y tienen un deseo de estar aquí y de escuchar lo que Dios tiene para nosotros este día, pero también tal vez podamos hacerlo nada más porque queremos quedar bien con alguien, o si no venía, no me dejaban ir a un lugar, ¿sí? ¿No has oído escuchar hablar de C.S. Lewis? ¿Sí? Él es un teólogo, y bueno, en uno de sus tantos tratados comentó algo acerca del trilema, acerca de la persona de Jesús, que dice que hay tres probables razonamientos que podemos tener acerca de Jesús, ¿sí? Uno es que Jesús solo fue un lunático, o sea, estaba loco y se creía que era Dios y no, andaba ahí. Otra es que fue un mentiroso, que hasta este tiempo
O sea, todavía creemos lo que dijo. Pero la tercera es que sea Dios. ¿Sí? Entonces, aplicados a nosotros, podemos ser unos lunáticos o podemos ser unos mentirosos o podemos ser cristianos, ¿verdad? O sea, de verdad. Entonces, volviendo a las preguntas, ¿nuestros hijos adoran? Entonces ellos ya van a ver que somos cristianos de verdad. Entonces, y van a ver que estamos adorando. Entonces ahora ellos pues deben de aprender, debemos enseñarles, pero ¿adoran? O sea, lo que hemos hecho este tiempo sí ha estado dando fruto. Solo hay 3 respuestas para esto posibles, ¿sí? La primera es que son ignorados. O sea que ni somos ejemplo, ni les enseñamos, y los dejamos fuera de esta oportunidad de rendir alabanza a Dios. O les podemos decir, como un padre le decía a sus hijas, no, váyanse ahorita, yo los alcanzo ahorita, vayan a la reunión, no se vayan a desviar. Y no iba, ¿sí? O la siguiente respuesta es que adoran por deber. Se los imponemos de manera externa y no nos ocupamos del corazón. Y su adoración es solo externa y el corazón está completamente vacío. Entonces, para él, si está pequeño, pues te va a obedecer, ¿sí? Porque pues, tiene que hacerlo, si no le vas a... Órale, no, tienes que obedecerme. Pero ya cuando crezca, si nada más le enseñamos esto, un corazón vacío, va a llegar un momento en el que, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya, no es para mí esto. O sea, en lugar de enseñarles a deleitarse, nada más les creamos algo sistemático que finalmente va a ser, se van a aburrir y no les va a interesar nada y eso va a ser un estorbo. Sí, en lugar de ayudarlos, va a ser un estorbo. O la tercera, que debería de ser, es adoran con instrucción y con enseñanza. Porque es un deleite adorar, ¿sí? Porque su corazón está siendo instado, estamos enseñándoles, sí les hacemos de manera práctica cómo hacerlo, pero también le explicamos, tal vez en casa, porque aquí es corto el tiempo, pero mira, hicimos esto, levantamos las manos porque reconocemos, ¿sí? A Dios, que nos rendimos a Él, y estarles enseñando con instrucción y con su palabra. Y aún la imitación va a ser parte de un genuino deseo de adorar a Dios. Si aunque empiece por imitación, pero si acompañado de la enseñanza práctica vamos a su corazón, vamos a encontrar resultados, ¿sí? Ya, decisiones que tomen grandes, pues ya no nos corresponden. Entonces, obviamente que para poder hacer esto, nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios, ¿verdad? Y hay cosas prácticas como, por ejemplo, ser un ejemplo en casa con buenos hábitos, ¿sí? O sea, no solo el hecho de enseñarles aquí a adorar, pero también desde casa cómo vienen ya. Con una vida devocional. O sea, si nos levantamos y ellos están viendo, sí, nos levantamos a la mañana y nada. O sea, nada más las tareas de la casa, limpiar la casa, pero no ven ellos que hay una vida devocional en nosotros. Que, a ver, hijo, ven, mira, te voy a enseñar es lo que dice este pasaje. O sea, y no que, a ver, ven, siéntate y te voy a decir, no, sino se dan los tiempos, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos un servicio específico, por ejemplo, si eres maestro, si tienes alguna tarea en la congregación y estás en tu casa estudiando,
y tu hijo te está viendo, no, pues mi papá está estudiando, está viendo, aparentemente ellos no se dan cuenta, pero está, ¿no? O si eres músico y en tu casa estás practicando porque quieres hacerlo mejor. Entonces son muchos principios en los que podemos ser ejemplo para ellos. Y esto es para que ellos puedan ver en nosotros un genuino deseo en adorar a Dios. Ese es el punto, ¿sí? Que vean en nosotros, que seamos el ejemplo, ¿sí? Para adorar a Dios. Y se desprende de eso el hecho de si nuestros hijos están ocupados en las cosas de Dios. Que debemos entender que nuestro servicio lo hacemos juntos. Mira, mijo, ahorita yo voy a estar ocupado, o sea, te dejo aquí, tú entretente con esto, ¿sí? O te mando con tus tíos, te mando con tus familiares, mientras yo le sirvo a Dios. Pues no, o sea, nuestro servicio es juntos todos, aunque tal vez ellos no pueden ayudarnos en lo que estamos haciendo, pero están ahí viendo, ¿sí? Están aprendiendo. Que no debemos de pensar como individuales nada más, sino como un grupo, aunque unos son los que tienen la responsabilidad de hacer el trabajo, pero van a estar viendo, ¿sí? Y fíjense, esto implica a veces, ¿sí? Para los servidores, que nuestros hijos se tengan que privar de cosas, ¿sí? Pero si nosotros le damos mejor, no, es que, híjole, es que va a haber una carne asada, ¿no? No, pues voy a llamar para cancelar. Al cabo es que mi suplente ya le mandé el bosquejo. Entonces, y es la carne asada con sus primos, los favoritos. A veces se nos presentan esas situaciones donde tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y no, pero es que yo quiero ir. No, hijo, mira, o sea, primero es esto, ¿sí? Entonces le damos la prioridad a las cosas que son importantes, y si hay chance o nos coordinamos con tiempo, podemos hacer las otras cosas también, pero ellos deben aprender que a veces hay que privarnos de cosas, ¿sí? Versículo 52, por favor. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pues tenía el ejemplo en casa, él mismo tenía el deseo de hacerlo, estaba fácil para él, ¿no? Para nosotros está más difícil, pero es una ordenanza, y si nosotros queremos hacerlo, Dios nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, para concluir, Jesús y su familia en obediencia adoraban a Dios en el templo, haciendo lo que Dios había establecido, ¿sí? Y lo hacían con devoción, con una devoción genuina, pues conocían a Dios. En varias ocasiones se nos ha dicho desde aquí que le pidamos a Dios una visión más fresca de Él, ¿sí? O sea, eso es un parteaguas, hermanos. El decir, ¿conoces a Dios? ¿Sí? O sea, en forma personal lo conoces, eso te va a ayudar bastante. Y le conocían y le reconocían, ¿sí? Por lo que Él es y todas las bondades que había hecho con ellos. Estamos siendo nosotros diligentes y obedientes, primeramente al asistir a las reuniones de la iglesia, porque ese es un mandamiento, como les había dicho, y también es un privilegio. Muchas personas en otros países quisieran hacerlo.
yo escuché el testimonio de una señora que solo tenía una pequeña porción de la Biblia, un pedacito, porque pues, fue lo que le llegó, lo que se encontró, y lo leyó, y el Señor le habló y se arrepintió. No recuerdo qué pasaje era. Cuando recibió una Biblia en sus manos, fue, imagínense, ¿no? Nosotros pues en casa tenemos 3, 4 Biblias, ¿sí? Pero para otras personas que están limitados, es muy, muy especial, es poder recibir, ¿sí? Poder tener este tiempo en los que de reunión y no estar pensando que tal vez sea el último, porque si hago un espía, ya allá afuera, aquí están, ¿no? Entonces, es un privilegio, también es una oportunidad de rendirnos todo su pueblo y adorarle, darle fruto de labios que alaba su nombre y exaltarlo y reconocer que no somos nada delante de Él, que Él es Dios nuestro Señor, digno de suprema alabanza, por lo que Él es, por lo que ha hecho y todas y cada una de sus promesas para nosotros. Nos deleitamos en su presencia por su fidelidad y por su misericordia. Medítalo, meditémoslo, hermanos, porque a eso venimos, ¿sí? A deleitarnos en Él. Y a lo mejor traemos un chorro de cosas en la cabeza, pero lo menos que podemos hacer, sabemos que no podemos pagarle con nada, pero lo menos que podemos hacer es disfrutar de esos momentos y rendirnos a Él, ¿sí? Y probablemente disfrutemos de, si tenemos algún problema, alguna situación, en ese momento disfrutemos de su misericordia, ¿sí? Él, no, ¿sabes qué? Esto está pasando por esto y le vas a hacer así. No, gracias. Al igual que Jesús, tus hijos están siendo instruidos. ¿Estás siendo un buen ejemplo? Principalmente nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y los estamos trayendo siendo un ejemplo y cuidando su corazón de hacerlo de manera genuina, entendiendo quién es Dios y delante de quién están parados. Tal vez nosotros venimos, ¿no? O sea, tarde entendimos cosas, ¿no? Por la misericordia de Dios, pero sería egoísta de nuestra parte no hacerlo con los niños para que lo más temprano posible ellos puedan disfrutar y deleitarse en Él y adorarlo de manera genuina. Y así como José y María, Dios los usó, vio en ellos una devoción. No sabemos qué Dios quiere hacer con nuestros hijos, pero no seamos nosotros un estorbo para ellos, ¿sí? Y por último, los hijos se ocupan en los negocios de su padre. Tú eres su ejemplo y él se va a interesar y necesitar estar en tus mismos intereses. Entonces, ¿estamos en los negocios de nuestro Padre? ¿Sí? Debemos estar ocupados en los negocios donde Dios reciba gloria, porque eso debemos enseñarles a ellos. Entonces, pregúntate, ¿sí? ¿Están nuestros hijos en los negocios del Padre? ¿O están en los negocios del Padre terrenal? Es decir, ellos van a estar en las mismas cosas en las que nosotros nos ocupamos. Nos ponemos de pie, por favor.